Antes de comenzar, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte de España o del mundo estáis escuchando esta historia. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y pueda traeros historias aún más interesantes. Aquella tarde, el aire se sentía especialmente fresco cuando Carmen salió de su coche. Sus pasos eran ligeros mientras recorría el jardín de su lujoso chalet. Hoy era el día más feliz para ella desde que trabajaba en la empresa a la que había dedicado tanto esfuerzo. Su duro trabajo durante todo un año. Las horas extra hasta altas horas de la noche, y su gran dedicación finalmente habían dado un fruto más que merecido. La dirección de la empresa acababa de mostrarle su gran aprecio por haber superado de manera extraordinaria sus objetivos de ventas. Ni más ni menos, una bonificación anual de 6.000 euros había sido transferida oficialmente a su cuenta personal. Para Carmen, no era solo una cifra, sino la prueba tangible de que una mujer como ella, trabajadora y profesional, podía valerse por sí misma y competir para alcanzar la cima en el mundo laboral. Se imaginaba usando ese dinero para ampliar su pequeño negocio secundario y para ahorrar de cara a su futuro. Carmen sonrió ampliamente mientras se arreglaba la ropa, preparándose para compartir la buena nueva con su marido, Sergio, y su suegra, Pilar, que vivía con ellos. Abrió la puerta principal de su casa con gran entusiasmo. En el salón, vio a Sergio relajado en el sofá, con el mando de la televisión en la mano. Frente a él, Pilar disfrutaba de unos aperitivos mientras recostaba cómodamente la espalda. Esta escena se había convertido en una rutina diaria que Carmen veía cada día al volver del trabajo. Sergio no tenía un trabajo fijo desde hacía varios meses, y se pasaba el día en casa sin hacer nada productivo. Carmen siempre había sido paciente, asumiendo ella sola todos los gastos del hogar. Nunca se quejaba, pues creía que el matrimonio consistía en apoyarse mutuamente en lo bueno y en lo malo. Siempre se aseguraba de que hubiera comida en la mesa, de que las facturas de la luz se pagaran a tiempo, y de que las necesidades de su suegra estuvieran bien cubiertas. Sin embargo, la bondad de Carmen había sido malinterpretada lentamente por su marido y su suegra como una obligación de la que podían aprovecharse en cualquier momento. Carmen se acercó al salón y los saludó a ambos con una voz amable y llena de alegría. Sergio apenas giró la cabeza sin moverse de su sitio. Su mirada volvió a centrarse en la pantalla de televisión. Pilar también se limitó a murmurar una respuesta al saludo de su nuera, sin apartar la vista del cuenco de aperitivos que tenía en el regazo. A Carmen no le importó su frialdad. Ya estaba demasiado acostumbrada a ese trato. Se sentó en un sillón individual cerca de Sergio y dejó su bolso de trabajo sobre la mesa de cristal. Respiró hondo, tratando de contener un entusiasmo que pugnaba por desbordarse. Miró fijamente el rostro de su marido, esperando que la noticia que iba a darle trajera un rayo de felicidad, cambiara el ambiente de la casa y lo animara a planificar el futuro juntos con más ilusión. Sergio finalmente se dio cuenta de la mirada inusual de su esposa y lentamente apagó el televisor. «¿Qué pasa?», preguntó, al ver que el rostro de su mujer estaba mucho más radiante de lo habitual, en contraste con el cansancio que solía mostrar al volver del trabajo. Carmen sonrió aún más y le contó que la dirección la había llamado para darle una bonificación anual por su arduo trabajo. Mencionó la cifra de 6.000 euros con un tono de orgullo y gratitud. Al oír esa cantidad, los ojos de Sergio se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Pilar, que al principio se había mostrado indiferente, se enderezó de repente y dejó de masticar. El ambiente del salón, antes tranquilo y frío, se tornó tenso al instante, con las miradas llenas de interés y codicia de madre e hijo. Sergio se levantó del sofá y se acercó a donde estaba sentada Carmen. Una sonrisa amplia, pero cargada de malicia, se dibujó en su rostro. Sin pedir permiso, su mano se abalanzó sobre el bolso de Carmen que estaba en la mesa. Ella se sobresaltó al ver el gesto brusco de su marido e intentó detenerlo. Pero la fuerza de Sergio era mucho mayor. Rebuscó en el bolso a toda prisa y sacó la libreta de ahorros y la tarjeta de débito de Carmen. Carmen se levantó de un salto y le exigió con firmeza que le devolviera sus cosas. Pero Sergio se rió con desdén ante la petición de su esposa y escondió la libreta y la tarjeta detrás de la espalda para que ella no pudiera alcanzarlas. Con un tono autoritario, como un jefe dirigiéndose a un subordinado, Sergio le ordenó a Carmen que le diera la contraseña y le transfiriera 5.000 euros a su cuenta personal en ese mismo instante. Carmen se quedó paralizada al escuchar una petición tan absurda e inesperada. Miró a su marido con el ceño fruncido y le preguntó para qué necesitaba una cantidad tan grande de dinero con tanta urgencia. Sergio respondió con un tono despreocupado, como si estuviera pidiendo la paga semanal, que el dinero era para pagar la matrícula de la universidad de su hermana, Lucía.
Argumentó que Lucía necesitaba una gran suma para sus estudios, y que Carmen, como cuñada adinerada, tenía la obligación de ayudar a la familia de su marido, sin hacer preguntas. Carmen rechazó la petición de plano y sin dudarlo. Afirmó con voz rotunda que ese dinero era el fruto de su propio sudor, el resultado de su duro trabajo que a menudo la dejaba sin dormir, estresada por los objetivos y agotada cada día. Le recordó a Sergio, con palabras muy claras, que durante todo ese tiempo ella había cubierto todos los gastos de comida, las facturas mensuales de luz, agua y todas las necesidades del hogar sin recibir ni un céntimo de ayuda por su parte, mientras que él no cumplía con su deber de proveer económicamente, una responsabilidad que correspondía al marido. Carmen sintió que la petición de 5.000 euros para su cuñada era una extorsión descarada, sobre todo porque sabía perfectamente que Lucía prefería pasar el tiempo divirtiéndose en lugar de estudiar en serio. La discusión estalló en el salón, con las voces superponiéndose. Sergio empezó a alzar la voz hasta que las venas de su cuello se marcaron, acusando a Carmen de ser una esposa desobediente y arrogante por tener ingresos, y de no saber ser devota a la familia de su marido. Carmen se mantuvo firme en su posición, sin retroceder un solo paso ante la ira de su esposo. Lo miró fijamente a los ojos y le dijo que la obligación de financiar la educación de Lucía era responsabilidad exclusiva de él como hermano y de Pilar como madre, no de ella, que solo era la cuñada a la que siempre habían explotado. Al oír el altercado, ya, que se intensificaba por momentos, Pilar no se quedó callada y saltó a defender a su hijo. Se acercó a Carmen con el rostro enrojecido por la rabia. La señaló directamente a la cara y le espetó palabras que herían el alma. «Dáselo ya. No seas tacaña. La hermana de tu marido necesita un futuro, y a ti te sobra el dinero», gritó Pilar, con una voz estridente que resonó en toda la estancia. Pilar continuó acorralando a Carmen sin descanso, diciendo que toda la riqueza obtenida por una esposa pertenecía automáticamente también al marido, y que éste tenía derecho a usarla para los intereses de su familia. Carmen intentó explicar su postura de forma tranquila y racional, pero madre e hijo la atacaron verbalmente sin cesar, sin darle la oportunidad de defenderse o dar una razón lógica. La situación llegó a un punto crítico cuando Sergio se dio cuenta de que ni sus argumentos ni sus gritos podían quebrar la firmeza de Carmen. Sintió que su orgullo de marido era pisoteado delante de su propia madre. En un arrebato de ira y con un fuerte impulso de dominar la situación y someter a su esposa, Sergio se dirigió rápidamente a su dormitorio. Unos instantes después, regresó al salón a grandes zancadas, llevando una carpeta en la mano. La arrojó sobre la mesa de cristal, con un golpe estrepitoso. El contenido de la carpeta era un borrador de un convenio de divorcio que, al parecer, Sergio ya tenía preparado y mecanografiado desde hacía tiempo, esperando el momento adecuado para usarlo como su arma definitiva. Sergio miró a Carmen con una expresión de absoluto desprecio y triunfo, convencido de que su amenaza final haría que su esposa se arrodillara a sus pies. Aterrorizada. «O me das los 5.000 euros para la matrícula de mi hermana, o nos divorciamos hoy mismo», la amenazó Sergio con voz atronadora y llena de presión. Se cruzó de brazos, sintiéndose orgulloso de haber asestado un golpe que su esposa no podría parar. Estaba seguro de que Carmen rompería a llorar, suplicando que no se divorciara de ella, y que finalmente cedería todo el dinero de su bonificación para salvar su matrimonio. Pilar también sonrió con cinismo al ver la acción de su hijo, como si apoyara plenamente la valiente decisión de su niño para disciplinar a su nuera, a la que consideraba una tacaña. Sin embargo, lo que sucedió en los siguientes segundos superó por completo las expectativas de Sergio y los cálculos de Pilar. Carmen no derramó ni una sola lágrima. Su hermoso rostro no mostró ni el más mínimo atisbo de miedo o pánico. Al contrario, miró alternativamente a Sergio y al borrador de divorcio sobre la mesa con una expresión increíblemente fría y serena. Una leve sonrisa, casi imperceptible pero que irradiaba una determinación absoluta, se dibujó lentamente en sus labios. Carmen se inclinó ligeramente sobre la mesa de cristal. Cogió un bolígrafo de tinta negra de su bolso, que seguía abierto por la brusca acción de Sergio. Sin la menor duda en su corazón, sin que le temblara la mano y sin perder un solo segundo en reconsiderarlo, Carmen deslizó la punta del bolígrafo sobre el espacio para la firma en el documento. Su firma quedó plasmada de forma clara, grande, firme y legal sobre el convenio de divorcio que su propio marido acababa de presentarle. «Hecho. Ahora, recoged vuestras cosas y largo de mi casa», dijo Carmen con una voz extremadamente tranquila,
pero cuyo efecto se clavó como un puñal en los oídos de quienes la escuchaban. Carmen volvió a arrojar el bolígrafo sobre la mesa. Se cruzó de brazos imitando el gesto de su marido. Y miró fijamente a su esposo y a su suegra, que ahora solo podían permanecer inmóviles, con la boca entreabierta por la absoluta sorpresa. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Justo después de que las palabras de expulsión salieran de la boca de Carmen, Sergio y Pilar se quedaron como si les hubiera caído un rayo en un día soleado. El cuerpo de Sergio se quedó rígido como una estatua de piedra. Sus ojos miraban fijamente el papel sobre la mesa, ahora firmado por su esposa. No había previsto en absoluto que su órdago se convertiría en un arma de doble filo, que lo destruiría en cuestión de segundos. Sergio intentó forzar una risa incómoda, pensando que solo era una broma de su mujer. Tragó saliva con dificultad, e intentó aligerar el ambiente que de repente se había vuelto sofocante. No bromees, Carmen. Tacha esa firma. No es momento de jugar con la separación, dijo Sergio con una voz que empezaba a temblar, habiendo perdido toda la arrogancia que había mostrado antes. Pero Carmen permaneció inmóvil, con la misma mirada inalterable, fría e impasible. No estoy bromeando en absoluto, Sergio. Tú pediste esta separación, y yo te la concedo con mucho gusto. Mi paciencia se ha agotado hoy. Coge ese papel como prueba, y luego haz tus maletas y las de tu madre. Fuera de mi propiedad ahora mismo, respondió Carmen con una articulación clara y firme. Al oír las palabras, mi propiedad, Sergio se sobresaltó como si le hubieran echado un cubo de agua helada por encima. El verdadero pánico comenzó a apoderarse de su mente. Durante todo ese tiempo, se había sentido el dueño de la casa y creía tener plenos derechos sobre todo lo que contenía por su estatus de cabeza de familia. Acababa de caer en la amarga realidad de que ese chalet lujoso y confortable, el coche en el garaje y todos los bienes de valor eran exclusivamente patrimonio privativo de Carmen, herencia de sus difuntos padres, transferida mucho antes de que se casaran. Sergio no había contribuido económicamente ni con un céntimo a la compra o mantenimiento de la casa. Era, literalmente, un huésped que había vivido con todas las comodidades a costa de su esposa. En un estado de pánico y desesperación por salvar el orgullo que le quedaba, Sergio intentó buscar otra salida. Se acordó de la libreta de ahorros y la tarjeta de débito de Carmen que había conseguido arrebatarle y que todavía tenía en su poder. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó su smartphone a toda prisa. Sus dedos, que empezaban a sudar frío, intentaron abrir la aplicación del banco para transferir los 6.000 euros a su cuenta personal por la fuerza antes de que lo echaran de verdad. Sin embargo, en cuanto intentó acceder a la aplicación con la contraseña que solía usar, la pantalla de su móvil mostró un mensaje de advertencia. El acceso había sido denegado y la cuenta estaba bloqueada temporalmente. Carmen, que observaba el pánico de su marido desde el otro lado de la mesa, solo pudo sonreír con cinismo. No pierdas el tiempo intentando robar mi dinero, Sergio. He bloqueado todos mis accesos bancarios y cambiado todas las contraseñas de camino a casa. Ya sospechaba de tus malas intenciones últimamente. Nunca podrás llevarte ni un solo euro del fruto de mi trabajo, aclaró Carmen con un tono triunfante. Al oír esa explicación, Sergio sintió que su mundo se derrumbaba. Su ira volvió a estallar al sentirse manipulado. Gritó, insultando a Carmen, y dio un paso adelante como si fuera a agredirla. Pero Carmen, muy rápidamente, sacó su propio móvil del bolsillo. Sin perder tiempo, marcó un número de marcación rápida que conectaba directamente con el puesto de seguridad de la urbanización. Hola. ¿Seguridad? Por favor. Envíen a 2 vigilantes a mi casa en la calle principal ahora mismo. Hay 2 personas que ya no residen aquí que se niegan a irse. Y están empezando a amenazar mi integridad física, dijo Carmen con voz tranquila pero enfática, asegurándose de que Sergio y Pilar oyeran cada palabra. Pilar, que hasta ese momento había permanecido en silencio por la conmoción, finalmente salió de su estupor. Su rostro, antes desafiante, se volvió pálido de miedo. Se levantó del sofá con paso vacilante y comenzó a llorar desconsoladamente, tratando de interpretar el papel de víctima maltratada. Le suplicó a Carmen, recordándole los lazos familiares y el pecado de echar a una anciana a la calle por la noche. Carmen, mi niña, ¿te has vuelto loca? Ya está anocheciendo. ¿Dónde va a dormir esta pobre anciana? ¿Cómo puedes ser tan cruel con la familia de tu propio marido? Se lamentó Pilar, secándose sus lágrimas de cocodrilo. Carmen miró a su ahora ex-suegra sin la menor compasión.
Las heridas emocionales causadas por las duras palabras de Pilar durante años eran demasiado profundas para curarse con un llanto falso. En la calle. Si quieren. Ya no es asunto mío. Cuando me ordenaste que te diera el dinero que tanto me costó ganar, no pensaste en mis sentimientos. Cuando apoyaste a tu hijo para que me amenazara con el divorcio, tampoco pensaste en mi destino. Ahora, asuman las consecuencias de vuestra codicia, respondió Carmen con una mirada tan afilada que Pilar se quedó sin palabras. Poco después, se oyó la breve sirena de un vehículo de patrulla de seguridad deteniéndose justo delante de la casa. 2 vigilantes de complexión robusta entraron después de que Carmen les abriera la puerta. Inmediatamente, les dio instrucciones para que vigilaran a Sergio y a Pilar mientras hacían las maletas y se aseguraran de que no se llevaran ni un solo objeto de valor de la casa que le perteneciera. Bajo la estricta supervisión de los guardias, Sergio y Pilar se vieron obligados a meter su ropa en varias bolsas y maletas, con movimientos temblorosos y una vergüenza inmensa. Todo el orgullo de Sergio se hizo añicos ante los vigilantes a los que solía dar órdenes con arrogancia. Una vez que recogieron todas sus pertenencias, los guardias les indicaron que salieran de la casa de inmediato. Carmen se quedó en el umbral de la puerta principal, observando la expulsión con un alivio indescriptible. La pesada carga que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo pareció desvanecerse en el aire. Cuando los pasos de Sergio y Pilar finalmente cruzaron el umbral del porche, Carmen, sin decir una sola palabra de despedida, cerró la puerta principal con un fuerte portazo, echó la doble cerradura y los dejó a ambos plantados en la oscuridad de la noche. En el frío porche, mientras los vigilantes de seguridad aún los observaban para asegurarse de que abandonaran la urbanización, sonó de repente un teléfono con un timbre muy fuerte, rompiendo el silencio. El sonido provenía del móvil en el bolsillo de Sergio. Miró la pantalla y su rostro, ya pálido, se volvió blanco como el papel. Su mano temblaba violentamente, mientras se veía obligado a contestar la llamada. Una voz áspera y amenazante desde el otro lado del teléfono se oyó claramente, insultando a Sergio. La llamada era de un cobrador de deudas de una empresa de préstamos online ilegales. La verdad que Sergio había ocultado celosamente salió a la luz. Aquel hombre arrogante estaba, en realidad, ahogado en deudas de decenas de miles de euros, cuyos intereses no dejaban de crecer cada día. Su exigencia de 5.000 euros, con la excusa de la matrícula de su hermana, no era para un fin noble, sino una tapadera desesperada para saldar sus deudas y salvar su propia vida de la persecución de unos cobradores de deudas feroces. Ahora, sin el dinero de Carmen y sin un techo bajo el que protegerse, Sergio se encontraba al borde de la ruina total. La noche avanzaba, trayendo consigo un viento que calaba hasta los huesos. Fuera de la alta verja de hierro que rodeaba el lujoso chalet, Sergio permanecía inmóvil, como una estatua sin vida. Sus oídos aún zumbaban tras la aterradora llamada de los cobradores de deudas. Las crudas amenazas que le habían lanzado por teléfono se habían convertido en un martillo que destrozaba los últimos vestigios de su arrogancia. La dura realidad le golpeaba ahora en la cara con una fuerza brutal. Sin la protección financiera de su esposa, no tenía escapatoria de la trampa de deudas de miles de euros, cuyos intereses crecían sin parar. Sergio miró con ojos vacíos el imponente edificio tras la verja. Ese lugar había sido su trono. Un sitio donde podía relajarse y disfrutar de todas las comodidades sin mover un dedo. Ahora, las puertas de ese trono se habían cerrado de golpe, dejándolo fuera con la noche fría y un futuro desolador. A su lado, Pilar estaba sentada en el bordillo duro y frío de la acera. Varias maletas y bolsas con su ropa estaban esparcidas a su alrededor. La mujer de mediana edad que horas antes gritaba con soberbia ahora solo podía sollozar. Su orgullo se había hecho añicos al ser expulsada de la casa por los vigilantes de seguridad. Pilar comenzó a lamentar su suerte, culpando a las circunstancias. Curiosamente, no culpaba en absoluto la estupidez de su hijo. Sentía que el mundo era muy injusto, porque una nuera se había atrevido a echar a su suegra. En su mente estrecha, toda la riqueza de una nuera era propiedad absoluta de la familia del marido, y la acción de Carmen de defender su patrimonio era considerada un pecado imperdonable. El pánico extremo hizo que Sergio perdiera la cabeza. Se dio cuenta de que dejar pasar la noche sin convencer a Carmen era un error fatal. Con paso vacilante, se acercó a la verja de hierro cerrada, agarró los barrotes con sus manos temblorosas y comenzó a sacudirlos con fuerza mientras gritaba el nombre de su esposa. Sergio se despojó de todo el orgullo que le quedaba, se arrodilló en el asfalto y comenzó a suplicar con una voz desgarradora. Le pidió a Carmen que rompiera el acuerdo de divorcio y le abriera la puerta. Gritó que lo sentía, que estaba bajo una presión mental terrible,
y que se había equivocado al hablar, pidiendo una segunda oportunidad por el bien de su matrimonio. Al oír los lamentos de su hijo, Pilar también se levantó y se acercó a la verja tambaleándose. Se agarró a los barrotes con el rostro bañado en lágrimas. Comenzó a gritar también el nombre de Carmen, usando el arma de la manipulación emocional en la que siempre había confiado. Suplicó compasión en nombre de su avanzada edad, de su frágil salud y de la santidad del matrimonio. Pilar lloró a lágrima viva, esperando que su llanto pudiera derribar la firmeza de su nuera, a quien siempre había conocido como una persona dócil y paciente. En el segundo piso del chalet, en el balcón principal, Carmen permanecía en silencio. Apoyada contra la pared, se escondía en la oscuridad para que no pudieran verla desde la calle. Sostenía firmemente su móvil, apuntando la cámara hacia la calle para grabar la patética escena que se desarrollaba fuera de su verja. Su mirada era gélida. Ni una sola lágrima rodaba por sus mejillas. Su corazón se había vuelto insensible hacia la familia de su marido. Todos los insultos, humillaciones y el maltrato que había soportado durante años habían congelado su empatía. Carmen dejó que la cámara siguiera grabando cada falsa súplica que salía de la boca de su marido y su suegra, reuniendo todas las pruebas que podría usar en el juzgado más adelante. En medio del alboroto de llantos y súplicas desde fuera de la verja, un coche de EBTC se detuvo justo detrás de Sergio. Una joven bajó del vehículo con cara de fastidio. Era Lucía, la hermana de Sergio. Se acercó a toda prisa, ignorando las maletas esparcidas por la acera. Su mirada se fijó directamente en su hermano, que estaba arrodillado frente a la verja. Lucía se puso las manos en las caderas, con la respiración agitada por la emoción contenida. No le importaba en absoluto el estado lamentable de su madre y su hermano en aquella noche fría. Su mente solo estaba centrada en una cosa: la promesa de los miles de euros que su hermano le daría hoy. Sergio, ¿qué haces ahí sentado en la calle? ¿Dónde está el dinero? Prometiste que hoy lo tendrías, gritó Lucía con voz chillona, interrumpiendo los lamentos de su hermano. Sergio se giró con una expresión de total sorpresa al ver a su hermana llegar en el peor momento posible. Se levantó apresuradamente e intentó hacerle callar con un gesto, esperando que se fuera antes de que la situación se complicara aún más. Le susurró que se callara y se fuera, que estaba intentando convencer a su esposa para que los aceptara de nuevo. Pero Lucía, que había sido mimada desde pequeña y nunca se le había negado nada, se enfadó aún más al ver la actitud evasiva de su hermano. ¿Callarme? No intentes engañarme, Sergio. Prometiste que le pedirías el dinero a Carmen hoy mismo. Dijiste que era para pagar la entrada de mi coche nuevo, y así no tendría que ir más en transporte público a la universidad, explotó Lucía, sus palabras saliendo sin freno. Sergio entró en pánico. Intentó tirar del brazo de su hermana para alejarla de la verja, pero Lucía lo apartó bruscamente. La discusión entre los hermanos estalló en plena calle. Eres un mentiroso. El dinero no era para mí, ¿verdad? Lo querías para pagar tus deudas de los préstamos. Lo sé todo por tus amigos, que no paran de reclamarte el dinero. Me usaste como excusa con Carmen para conseguirlo. Pero el que está ahogado en deudas eres tú, gritó Lucía, llena de ira, sin darse cuenta de que su voz atravesaba la verja de hierro. En el oscuro balcón, una sonrisa fina y letal se dibujó en los labios de Carmen. Sus dedos seguían pulsando el botón de grabar en la pantalla de su móvil. Toda la acalorada discusión entre Sergio y Lucía quedó registrada con total claridad, tanto en imagen como en sonido. La gran mentira sobre los gastos de la universidad había sido desenmascarada por la propia boca de Lucía. Carmen ahora tenía una prueba irrefutable y contundente de que su marido no solo era un vago, sino también un estafador dispuesto a usar el nombre de su hermana para arrebatarle el patrimonio a su esposa y así tapar sus propios problemas. Esta grabación era un arma más que suficiente para destruir cualquier defensa de Sergio si se atrevía a reclamar algo en el futuro. Tras darse cuenta de que sus gritos y llantos no daban resultado, Sergio y su familia finalmente se rindieron. Con las pocas fuerzas que les quedaban y una vergüenza inmensa por ser el espectáculo de los guardias de seguridad a lo lejos, arrastraron las pesadas maletas por las calles nocturnas. Tuvieron que buscar un refugio temporal, ya que no tenían familiares dispuestos a acogerlos de improviso. Con el poco dinero que le quedaba a Sergio en la cartera, encontraron un alojamiento temporal, una modesta habitación de alquiler en las afueras de la ciudad. El cuarto era diminuto, sofocante y apenas tenía ventilación. Las paredes estaban sucias, llenas de manchas de humedad, y el suelo estaba cubierto por una alfombra de plástico desgastada. Pilar se quejó amargamente nada más entrar. Gimió de dolor porque su espalda tenía que descansar sobre una superficie dura,
muy diferente del colchón de muelles de alta gama que solía disfrutar en casa de Carmen. Lucía tampoco paraba de refunfuñar, abanicándose con un periódico viejo mientras protestaba por el calor sofocante, ya que no había aire acondicionado. Durante toda la noche, la estrecha habitación se llenó de quejas y reproches mutuos entre la madre y sus hijos. Sergio prefirió sentarse solo en un rincón, abrazando sus rodillas. No pudo pegar ojo. Su móvil no paraba de vibrar en su bolsillo, recibiendo mensajes amenazantes de los cobradores de deudas. Empezaron a enviarle fotos de su cara con textos humillantes, amenazando con difundirlas a toda su lista de contactos a la mañana siguiente si no pagaba de inmediato. A la mañana siguiente, Sergio se despertó con los ojos enrojecidos y el cuerpo dolorido. Tenía un último plan para salvarse: cobrar su sueldo del mes. Se arregló la ropa y se dirigió al edificio de oficinas donde trabajaba. Durante el trayecto, se sentía muy inquieto y su corazón latía con fuerza. Al llegar a la oficina, no fue a su escritorio, sino que se dirigió directamente al Departamento de Recursos Humanos. Planeaba retirar todo su sueldo en efectivo, para que no pudiera ser rastreado o embargado automáticamente por el banco, para pagar sus deudas. Llamó a la puerta de Recursos Humanos y entró con una sonrisa forzada. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al ver la mirada fría y severa del jefe del departamento, sentado detrás de su gran escritorio, sobre el cual había una pila de documentos que parecían ser registros financieros de la empresa. El jefe le indicó que se sentara sin ninguna amabilidad, y luego le arrojó un sobre blanco. El sobre era ligero, no como el que esperaba, lleno de dinero. Con la mano temblorosa, Sergio lo abrió y leyó la carta oficial que contenía. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las frases escritas. Era una carta de despido disciplinario. El jefe de Recursos Humanos le explicó con tono plano y firme que la auditoría interna de la empresa había encontrado pruebas contundentes de malversación de fondos por parte de Sergio durante los últimos meses. La cantidad desviada era considerable y la empresa había decidido despedirlo de forma fulminante ese mismo día. Sergio intentó defenderse, inventando todo tipo de excusas y mentiras, pero las pruebas eran demasiado sólidas. El jefe cortó todas sus excusas y añadió el golpe final que destrozó las esperanzas de Sergio. La empresa retenía todo su sueldo de ese mes, el finiquito y cualquier otro derecho financiero para cubrir parte de las pérdidas causadas por la malversación. Además, la empresa le amenazó seriamente con que si se atrevía a demandar o a oponerse a la decisión, no dudarían en denunciar el caso a la policía para que fuera procesado por la vía penal hasta acabar entre rejas. Sergio salió del edificio de oficinas sintiendo que el cuerpo se le deshacía. Caminó sin rumbo por la acera de una calle concurrida, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Su vida se había desmoronado en menos de 24 horas. Su mujer lo había echado, sus deudas lo amenazaban y ahora había perdido su trabajo con una mancha vergonzosa en su historial. En medio de su profunda desesperación, su mirada se posó en un pequeño cartel en la calle que ofrecía servicios de asesoría jurídica. Una idea retorcida surgió en su mente confusa. Recordó que el matrimonio era un vínculo legal y que normalmente existían reglas sobre los bienes gananciales adquiridos durante el mismo. Con una nueva determinación impulsada por la codicia, Sergio entró en aquel despacho de abogados. Se reunió con un letrado de tarifas muy económicas, un hombre con un traje que le quedaba algo grande y un despacho desordenado. Sergio contó su propia versión de los hechos, presentándose como un marido expulsado por la fuerza que quería reclamar sus derechos sobre los bienes comunes de una esposa muy rica. Le prometió al abogado un porcentaje muy generoso de las ganancias si lograban ganar la demanda de reparto de bienes en el juzgado. El abogado sonrió de oreja a oreja, aceptando el caso sin investigar a fondo los antecedentes, convencido de que podrían exprimir la fortuna de Carmen y obtener una gran suma de dinero en poco tiempo. Sergio sonrió satisfecho, sintiendo que finalmente había encontrado una manera de darle la vuelta a la situación y destruir la vida de su esposa como venganza. El día esperado finalmente llegó. El sol de la mañana brillaba con fuerza cuando Sergio entró en el patio del juzgado con el pecho henchido. Después de pasar noches de sufrimiento en su precario alojamiento temporal, sentía que hoy era el punto de inflexión de su vida. Se puso la mejor ropa que le quedaba en la maleta, intentando proyectar la imagen de un hombre respetable en busca de justicia. A su lado caminaba el abogado barato que había contratado. Un hombre de habla grandilocuente que llevaba una pila de documentos aparentemente gruesos. El abogado no dejaba de susurrarle palabras tranquilizadoras y dulces promesas a Sergio, convenciéndole de que ganar la mitad de la fortuna de una esposa que solicitaba el divorcio era un asunto muy fácil de resolver en el juzgado. Sergio sonrió triunfante,
imaginando la cara de Carmen palideciendo cuando el juez le ordenara entregar la mitad de su lujoso chalet, la mitad de sus ahorros de cientos de miles de euros, y la propiedad del coche que tanto enorgullecía a su esposa. Ambos entraron en la sala de mediación asignada. La sala estaba fría por el aire acondicionado, en contraste con el ánimo de Sergio, encendido por el deseo de venganza. Minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Carmen entró con una calma extraordinaria. Su aspecto era elegante y cuidado, irradiando el aura de una mujer de clase a la que no se podía subestimar. No había rastro de tristeza, arrepentimiento o miedo en su rostro. Detrás de ella caminaba un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y paso calculado. Era el prestigioso abogado de Carmen, un experto en derecho de familia de primer nivel cuya reputación era incuestionable en el mundo judicial. La presencia de este abogado hizo que el letrado de Sergio se sintiera intimidado al instante, pero rápidamente disimuló su nerviosismo carraspeando y ordenando su pila de documentos sobre la mesa. Un mediador designado por el tribunal, sentado en la cabecera de la mesa redonda, abrió la sesión leyendo las reglas básicas y el propósito de la reunión. Le dio la primera oportunidad a la parte de Sergio, como demandante, para presentar sus reclamaciones. El abogado de Sergio se levantó, se cruzó de brazos, y comenzó a hablar en un tono deliberadamente alto para intimidar. Expuso que su cliente había sacrificado mucho durante el matrimonio y, por lo tanto, tenía derecho a un reparto justo y equitativo de los bienes gananciales. Mi cliente, el señor Sergio, reclama su derecho absoluto a la mitad del valor de la vivienda familiar, la mitad del saldo de las cuentas bancarias de su esposa y la propiedad de un vehículo. Todos estos son bienes adquiridos durante el matrimonio y, según la ley, mi cliente tiene derecho a su parte, dijo el abogado de Sergio con una sonrisa de orgullo, mirando a Carmen como si acabara de dictar una sentencia de muerte. Carmen no reaccionó en absoluto. Permaneció sentada, erguida, con las manos elegantemente apoyadas en su regazo. Su rostro estaba tan sereno como la superficie de un lago en calma. Solo miró brevemente a su abogado, dándole una sutil señal para que tomara la palabra. El abogado de élite abrió lentamente una elegante carpeta de cuero que llevaba consigo. Sacó varios documentos oficiales con hologramas y sellos legales. Con un movimiento tranquilo, deslizó los documentos hacia el centro de la mesa para que el mediador y la otra parte pudieran verlos. Una reclamación ciertamente audaz e impresionante, dijo el abogado de Carmen con un tono de voz bajo pero lleno de autoridad. Sin embargo, lamentablemente, dicha reclamación carece de toda base legal. Nuestra clienta, la señora Carmen, es una mujer muy inteligente y previsora. Mucho antes de que este matrimonio se formalizara, protegió todos sus bienes privativos con un documento legalmente vinculante. Al oír eso, Sergio frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar el abogado de su esposa. El letrado de Sergio, con manos temblorosas, cogió los documentos y comenzó a leer. Su rostro se fue volviendo pálido a medida que sus ojos recorrían las líneas. Este es un acuerdo prematrimonial de separación de bienes, firmado por ambas partes y ratificado ante notario e inscrito en el registro antes del día de la boda, continuó el abogado de Carmen, su voz resonando en la sala, que de repente se había quedado en silencio. En este acuerdo se establece de forma inequívoca e irrefutable que todos los bienes aportados por nuestra clienta, incluyendo pero no limitándose a terrenos, edificios, la vivienda, vehículos y todos los ingresos derivados de su trabajo, son de su propiedad exclusiva. El señor Sergio no tiene derecho ni a un solo céntimo de dichos activos, ni durante el matrimonio ni tras la separación. Los ojos de Sergio se abrieron como platos. La respiración se le cortó. Recordó vagamente que, años atrás, cuando intentaba conquistar a Carmen, firmó una pila de papeles que la familia de ella le presentó sin leerlos detenidamente, cegado por su deseo de casarse con aquella mujer rica. Su estupidez del pasado resurgía ahora para ahogarlo. El abogado de Sergio solo pudo bajar la cabeza, dándose cuenta de que había llevado a su cliente a una guerra sin armas. Pero el golpe de gracia de Carmen aún no había llegado. Miró a Sergio con una expresión de absoluto desprecio. El abogado de Carmen volvió a rebuscar en su carpeta y sacó otra pila de documentos, esta vez más gruesa. Contenía extractos bancarios y docenas de fotografías impresas a todo color. El abogado esparció las fotos y los extractos sobre la mesa, justo delante de Sergio. Ya que su parte se ha atrevido a reclamar lo que no le pertenece, nuestra clienta también hará uso de sus derechos legales, afirmó el abogado. Tenemos pruebas irrefutables de que, durante los últimos 2 años, el señor Sergio ha estado desviando gran parte del dinero para los gastos del hogar que nuestra clienta le proporcionaba a una mujer llamada Marta. Esto es una prueba de adulterio y de abuso de confianza económica.
Sobre la mesa se veían claramente fotos de Sergio con otra mujer en varios centros comerciales, entrando en la casa de ella, y extractos bancarios que probaban transferencias regulares desde la cuenta de Sergio a una cuenta a nombre de Marta. Sergio tragó saliva. Un sudor frío comenzó a brotar de su frente, empapando el cuello de su camisa. El mayor secreto que había guardado con tanto esmero acababa de ser revelado de la manera más humillante ante la ley. Nuestra clienta exige la restitución íntegra de todos los fondos malversados por el señor Sergio para mantener a su amante, continuó el abogado de Carmen sin piedad. Si el señor Sergio no puede devolver dichos fondos en el plazo estipulado, no dudaremos en denunciar este caso como un delito de estafa y apropiación indebida en el ámbito familiar. La sala de mediación se convirtió en una sala de ejecución para Sergio. No pudo pronunciar una sola palabra en su defensa. Su boca estaba sellada, mientras su cuerpo temblaba de vergüenza y miedo. Su abogado barato recogió sus papeles y se retiró discretamente, dándose cuenta de que no cobraría ni un céntimo de un cliente que resultó ser un estafador sin blanca. La mediación de ese día terminó con una victoria aplastante para Carmen. Se levantó de su silla, se arregló la ropa con calma y salió de la sala sin dignarse a mirar al hombre que había quedado destrozado en el banquillo. Sergio se quedó cabizbajo en la sala vacía, consciente de que su codicia lo había llevado a un abismo de destrucción del que no podría salir. Los pasos de Sergio eran pesados mientras arrastraba los pies fuera del juzgado. El sol del mediodía parecía quemarle la piel, pero ese calor no era nada comparado con el fuego que sentía en el pecho por la humillante derrota. El abogado en el que había confiado lo había abandonado sin despedirse, sabiendo que Sergio nunca podría pagarle. Se quedó en la acera polvorienta, con la mente en blanco. No tenía dinero, ni refugio, y había sido expulsado de la única fuente de riqueza que había sostenido su vida. La desesperación comenzó a nublar su juicio. Tenía que volver a su alojamiento temporal para recoger a su madre y a su hermana, que seguramente estarían muertas de hambre esperándolo. Al llegar a la modesta habitación de alquiler, fue recibido por los rostros crispados y furiosos de Pilar y Lucía. La habitación parecía un horno gigante a mediodía. Lucía estaba abanicando a su madre con un trozo de cartón, quien parecía débil y no paraba de quejarse del calor. En cuanto vio a Sergio en la puerta, Lucía se levantó de un salto y lo acribilló a preguntas sobre el resultado del juicio. ¿Y bien, Sergio? ¿Dónde está el dinero? No podemos dormir en este sitio estrecho y caluroso otra noche más. Mamá no aguanta. Le falta el aire, protestó Lucía con un tono mandón e irritante. Sergio tragó saliva, tratando de ocultar el pánico en su rostro. Sabía que no podía contar la verdad sobre su aplastante derrota, ni sobre el acuerdo de separación de bienes, ni sobre las pruebas de su infidelidad que Carmen ahora tenía. Con su habilidad innata para mentir, inventó una historia para calmar a su familia. El juicio se ha aplazado, la primera mentira salió con fluidez. El juez necesita tiempo para estudiar nuestros documentos. Carmen intenta quedarse con todo el dinero, pero mi abogado dice que ganaremos en unas semanas. Mientras tanto, he conseguido un lugar mucho más decente para que nos quedemos. Haced las maletas, nos vamos de este antro. Al oír la promesa de un lugar mejor, los rostros de Pilar y Lucía se iluminaron un poco. Sergio reunió el valor que le quedaba y planeó su única salida: llevar a su familia a casa de Marta, su amante. Estaba seguro de que podría manipularla con dulces promesas sobre la fortuna que estaba a punto de recibir, igual que había engañado a su propia familia. Usando el último dinero que le quedaba a Lucía, cogieron un BTC hasta la casa de Marta. Era un apartamento de alquiler bastante decente y bien cuidado, mucho más cómodo que la habitación anterior. Cuando llegaron y llamaron a la puerta, Marta abrió con cara de confusión. Sus ojos se agrandaron al ver a Sergio acompañado de su madre y una joven, con un montón de maletas detrás. Antes de que Marta pudiera hacer preguntas o cerrar la puerta, Sergio lanzó su ataque de manipulación. La cogió de la mano suavemente, puso su cara más lastimera y comenzó a tejer una historia increíblemente convincente. Le susurró que estaba en proceso de quedarse con toda la fortuna de su esposa, pero que, por el momento, sus bienes estaban congelados por el tribunal. Prometió que, en cuanto recibiera los cientos de miles de euros, se divorciaría oficialmente, se casaría con ella y le compraría una lujosa casa. Marta, que había sido cegada por los regalos de Sergio y creía que era un empresario de éxito con problemas matrimoniales temporales, finalmente cedió ante las dulces promesas. Sonrió levemente, abrió la puerta de par en par y dejó entrar a la comitiva de parásitos. Sin embargo, la calma en casa de Marta solo duró los primeros minutos. En cuanto Pilar entró y vio lo cómodo que era el lugar, su carácter autoritario resurgió.
Se dejó caer en el sofá de Marta como si fuera la dueña. Miró a Marta de arriba abajo con desprecio. ¿Tú eres Marta? Este sitio no está mal. Aunque no es tan grande como la casa de mi antigua nuera, dijo Pilar sin ningún pudor. Prepárame un té caliente. Tengo la garganta seca. Y no muy dulce, no me gusta el azúcar. Ah, y guarda nuestras maletas en la habitación. Marta se quedó boquiabierta al oír una orden tan directa. Como si fuera una sirvienta. Se le tensó la mandíbula, conteniendo la ira que hervía en su interior. Miró a Sergio, esperando que reprendiera a su madre. Pero él solo le hizo un gesto suplicante para que tuviera paciencia. Mientras tanto, Lucía fue directamente a la televisión. La encendió a todo volumen y preguntó con tono exigente la contraseña del wifi. Sin decir por favor ni gracias. Marta respiró hondo. Forzó una sonrisa tensa y fue a la cocina dando un pisotón. En su interior, juró que solo sería paciente hasta que Sergio le diera los cientos de miles de euros prometidos. Esa noche, una fuerte lluvia caía afuera, ahogando los sonidos del interior. Sergio, Pilar y Lucía dormían profundamente en el salón, ocupando el sofá y los colchones del suelo. Marta no podía pegar ojo. Se sentía inquieta y sus sospechas sobre el comportamiento de Sergio durante el día carcomían su mente. Se había dado cuenta de que la ropa de Sergio parecía descuidada, y que su rostro ocultaba un profundo miedo. No la expresión de un hombre rico esperando su dinero. Impulsada por una curiosidad irresistible, Marta salió de puntillas de su habitación hacia el salón donde estaban las maletas de Sergio. Se aseguró de que todos durmieran, con sus ronquidos regulares, antes de abrir lentamente la cremallera de la mochila negra de Sergio. Metió la mano y encontró una carpeta delgada doblada de cualquier manera. La llevó a un rincón iluminado por la luz de la calle. Marta desdobló el primer papel. Era una carta oficial con el membrete de la empresa de Sergio. Sus ojos recorrieron las líneas y la respiración se le cortó. Era la carta de despido disciplinario, que declaraba que Sergio había sido descubierto malversando una gran cantidad de dinero de la empresa. Se tapó la boca con la mano, tratando de ahogar su sorpresa. El hombre que le había prometido una fortuna, acababa de ser despedido de la manera más vergonzosa. Su mano, ahora temblorosa, abrió el segundo y tercer papel. No eran documentos del juzgado, sino copias de facturas de deudas de varias empresas de préstamos online ilegales. Las cifras eran astronómicas. Decenas de miles de euros más los intereses de demora que se acumulaban vertiginosamente. Al final de las cartas había una advertencia clara de que los cobradores buscarían a Sergio dondequiera que se escondiera para embargar sus bienes por la fuerza. La dolorosa verdad golpeó a Marta como una roca. El hombre que roncaba en su salón no era un empresario rico luchando por su fortuna. Sergio no era más que un estafador de primera, un parado sin blanca ahogado en deudas, y un fugitivo perseguido por cobradores peligrosos. Las promesas de una casa de lujo y cientos de miles de euros eran solo mentiras para aprovecharse de su buena fe. El rostro de Marta enrojeció de ira. Arrugó las cartas en su mano. Su mirada, llena de odio, clavó en Sergio, que dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Marta sonrió con malicia en la oscuridad, planeando una venganza despiadada para aquel parásito y su desvergonzada familia. Fuera de la casa de alquiler de Marta, la tormenta rugía con furia. El estruendo de los truenos ahogaba la respiración agitada de Marta, consumida por la ira. Arrugó la carta de despido y las facturas de deuda de Sergio, hasta convertirlas en una bola de papel. El odio se apoderó de su razón. Acababa de darse cuenta de que había sido utilizada por un parado que, además, había traído a toda su familia a vivir a su costa. Justo cuando se disponía a ir al salón para despertar al estafador, unos golpes violentos resonaron en la puerta principal. Eran tan fuertes que la puerta tembló. Marta se sobresaltó. El corazón le latía a 1000 por hora. Un mal presentimiento la invadió. Antes de que pudiera moverse, unos gritos ásperos desde fuera atravesaron el sonido de la lluvia, llamando a Sergio con amenazas. Sergio, que dormía profundamente, se despertó de un salto, sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer las voces. Era la banda de cobradores de deudas que lo había estado persiguiendo. Pilar y Lucía también se despertaron, sentadas y temblando de miedo en un rincón. Antes de que Sergio pudiera encontrar un lugar donde esconderse, la puerta principal fue derribada a la fuerza. 3 hombres corpulentos y de aspecto amenazador irrumpieron con sus botas mojadas y sucias. Sin mediar palabra, los cobradores de deudas comenzaron a destrozarlo todo. Patearon la mesa del salón. Tiraron los adornos de Marta al suelo,
haciendo los añicos, y maldijeron a Sergio con insultos groseros. ¿Dónde está el dinero, Sergio? ¿Creías que podías esconderte de nosotros en casa de esta tía? Paga tu deuda ahora, o lo destrozaremos todo, gritó el más grande de ellos, agarrando a Sergio por el cuello de la camisa y levantándolo hasta que sus pies no tocaron el suelo. Pilar gritó histéricamente al ver a su hijo tratado con tanta brutalidad. Intentó acercarse para ayudar, pero la mirada fulminante de otro de los cobradores la detuvo en seco. Lucía solo podía llorar desconsoladamente, tapándose los oídos y acurrucada de miedo detrás de las maletas. Marta permanecía rígida en el umbral de su habitación, observando el caos en su salón. Sus objetos de valor, destrozados en segundos por culpa del parásito al que había dejado entrar en su casa. Sergio suplicó clemencia con voz ahogada, prometiendo buscar un préstamo al día siguiente para saldar al menos parte de la deuda. Los cobradores finalmente lo soltaron bruscamente, arrojándolo al suelo, y se fueron, no sin antes amenazar con volver con acciones más brutales si no pagaba pronto. Una vez que la puerta, ahora rota, se cerró, un silencio tenso llenó la habitación, solo roto por los sollozos de Lucía. Sergio intentó levantarse del suelo, sujetándose el cuello dolorido. Se giró hacia Marta con una mirada lastimera, dispuesto a inventar una nueva mentira para justificar lo que acababa de ocurrir. Pero Marta no le dio la oportunidad de abrir la boca. Con paso rápido y furioso, se acercó a Sergio y le arrojó la bola de papel con la carta de despido y las facturas de deuda a la cara. Gran mentiroso. Estafador. ¿Cómo te atreves a meterme en tus sucios problemas? No tienes un céntimo. Te han despedido por ladrón y te persiguen por deudas de miles de euros. Fuera todos de aquí. Largo, parásito. Gritó Marta con una voz estridente que resonó en toda la estancia. Pilar, que no podía soportar que una extraña insultara a su hijo, intentó responder. La señaló con el dedo y comenzó a regañarla por su falta de respeto. Pero Marta, que había perdido toda la paciencia, apartó la mano de la anciana, agarró la mochila de Sergio y la arrojó por la puerta abierta, bajo la lluvia torrencial. Luego, arrastró las maletas y las tiró una por una al patio. Sergio intentó detenerla, pero Marta fue más rápida. Con un gesto brusco, le arrancó el reloj de lujo de la muñeca y le vació el bolsillo del pantalón, quitándole el móvil. Esto es para compensar todos mis muebles rotos por tu culpa. Ahora largo de aquí, antes de que llame a los vecinos para que linchen a un estafador como tú, amenazó Marta, empujando a Sergio fuera de la puerta. Luego, cerró de un portazo y echó el cerrojo, dejando a Sergio, Pilar y Lucía bajo la lluvia torrencial y el frío, sin rumbo, sin refugio y sin dinero para un transporte. Sergio recogió la ropa esparcida de las maletas abiertas, con la mirada perdida en la oscuridad. Los tres se vieron obligados a caminar por las calles inundadas, buscando el porche de alguna tienda cerrada para protegerse del viento helado. Sus ropas estaban empapadas, pegadas a sus cuerpos temblorosos. Pilar caminaba tambaleándose detrás de sus hijos. Su mente estaba conmocionada por la sucesión de golpes que había recibido en una sola noche. Su hijo era un estafador endeudado. Su nuera rica la había echado. Y ahora era una vagabunda en la calle. La enorme presión mental, sumada al frío extremo, hizo que el cuerpo de Pilar cediera. De repente, la anciana se llevó la mano a la cabeza. Su rostro se contrajo de dolor. Luego, su cuerpo se desplomó sobre el asfalto mojado. Sergio y Lucía gritaron histéricamente al ver a su madre desmayarse. Sacudieron su cuerpo, pero no hubo respuesta. La mitad de la cara de Pilar parecía rígida, y su respiración era muy dificultosa. Había sufrido un derrame cerebral repentino. Sergio aulló en medio de la lluvia, desesperado, buscando ayuda en una calle completamente desierta. No tenía vehículo, ni teléfono, ni dinero para llevar a su madre a un hospital. Aquella noche se convirtió en la más larga y tortuosa de su... Una mañana gris recibió a Sergio en el pasillo de un hospital público de barrio. El olor a desinfectante mezclado con el de suelo recién fregado le revolvía el estómago. Después de suplicar a un conductor de una furgoneta que pasó por casualidad la noche anterior, finalmente había logrado llevar a su madre a urgencias. El médico dictaminó que Pilar había sufrido un derrame cerebral severo que le había paralizado la mitad izquierda del cuerpo. Ahora yacía inmóvil en una cama estrecha, rodeada de otros pacientes. Tenía una cánula de oxígeno en la nariz, y su mirada estaba perdida. Lucía lloraba sentada en el suelo junto a la cama de su madre. Su ropa todavía estaba húmeda de la noche anterior. Ambos tenían hambre, pero no tenían ni un céntimo para comprar comida o bebida. Una enfermera se acercó a Sergio
y le entregó una hoja con el desglose de los costes iniciales del tratamiento, que debían pagarse de inmediato para que su madre pudiera recibir la medicación necesaria. Sergio miró las cifras con la vista nublada. La suma ascendía a varios miles de euros. En ese momento, esa cantidad le parecía imposible de conseguir. No tenía amigos que le prestaran dinero, ni trabajo, ni nada de valor que vender. La desesperación lo ahogaba. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que la única persona en el mundo con la capacidad financiera para salvar la vida de su madre era su exmujer, Carmen. Salió del hospital y caminó por la acera bajo un sol que empezaba a calentar. Su ropa estaba arrugada, sucia y olía mal. Su rostro reflejaba el cansancio. Con ojeras oscuras bajo los ojos, caminó una larga distancia hasta el edificio de oficinas donde trabajaba Carmen. Al llegar, no se atrevió a entrar. Sabía que los guardias de seguridad lo echarían por su aspecto de mendigo. Se sentó en cuclillas cerca de la salida del aparcamiento, esperando pacientemente a que pasara el coche de su exmujer. El tiempo pasaba lentamente. El estómago le dolía de hambre, y las piernas se le estaban durmiendo. Hacia la tarde, su paciencia dio fruto. El reluciente coche de Carmen salió lentamente del garaje. El corazón de Sergio se aceleró. Se levantó y, sin importarle su seguridad, saltó en medio de la calzada, extendiendo los brazos para detener el vehículo. Carmen, que conducía, tuvo que frenar en seco. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. Al ver que el coche se había detenido, Sergio corrió hacia la puerta del conductor y comenzó a golpear el cristal con desesperación, con el rostro bañado en lágrimas. «Carmen, ayúdame. Mamá está en estado crítico en el hospital. No puede moverse. Por favor, préstame dinero para su tratamiento. Necesito tu dinero ahora. Te lo ruego. Perdóname por todo», se lamentó Sergio con voz ronca. Incluso se arrodilló en un charco al borde de la carretera, juntando las manos en un gesto de súplica, implorando piedad a la mujer a la que durante años había explotado y humillado. Sergio se despojó de todo su orgullo, dispuesto a ser el felpudo de Carmen con tal de conseguir el dinero para salvar a su madre. Dentro del confortable y fresco coche, Carmen observaba la patética figura a través de la ventanilla, con el rostro inexpresivo. No quedaba ni una pizca de compasión en su corazón. Recordaba claramente el rostro arrogante de aquel hombre al arrojarle los papeles del divorcio y la lengua afilada de Pilar llamándola tacaña. Todo el sufrimiento que estaban padeciendo era el fruto de la codicia que ellos mismos habían sembrado. Con un movimiento lento y tranquilo, Carmen pulsó el botón para bajar un poco la ventanilla, lo justo para dejar una pequeña abertura. Al ver el cristal bajar, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Sergio. Se acercó, listo para dar las gracias, convencido de que la bondad de Carmen, de la que siempre se había aprovechado, volvería a salvarlo. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando vio la mano derecha de Carmen salir por la rendija. No sostenía un fajo de billetes ni un cheque. Entre sus dedos índice y pulgar solo había una moneda de 50 céntimos, sucia y sin brillo. Carmen miró directamente a los ojos hinchados de Sergio. Su mirada era tan penetrante que parecía atravesar los restos de su arrogancia destrozada. Con un gesto lento, deliberado, soltó los dedos. La moneda de 50 céntimos cayó, rebotó una vez en el asfalto, y rodó hasta detenerse en el charco de agua sucia junto a la rodilla de Sergio. «Una limosna para un mendigo», dijo Carmen con un tono de voz plano, frío como el hielo, sin el menor remordimiento. «Y no vuelvas a tocar mi coche». Tras pronunciar esa sentencia final, Carmen subió la ventanilla. Sin volver a mirar a Sergio, pisó el acelerador y se alejó con suavidad, como si acabara de apartar una mota de polvo de su camino. Atrás, Sergio se quedó paralizado. Bajó la cabeza, mirando la moneda de 50 céntimos sumergida en el charco de barro. Rompió a llorar, sus hombros sacudidos por un remordimiento que ya no servía de nada. Recogió la moneda con dedos temblorosos, lamentando su destino, que ahora no valía más que una sucia moneda en la calle. Un final merecido para un mendigo de amor y dinero que nunca supo agradecer nada. Sergio arrastró los pies de vuelta al hospital, con el alma destrozada. En su mano solo sostenía una moneda de 50 céntimos, mojada por el barro, y sus propias lágrimas. Su mente estaba en blanco, sin saber qué excusa darle a su hermana, que esperaba junto a su madre inmóvil. Al llegar al pasillo de la planta donde estaba ingresada su madre, vio a Lucía llorando desconsoladamente en el frío suelo. Pero había algo más que heló la sangre de Sergio. 2 hombres uniformados de la policía estaban de pie junto a la cama de su madre, hablando seriamente con una enfermera. Al ver llegar a Sergio,
Los dos agentes se giraron y se acercaron a él con paso firme. Sin rodeos, uno de ellos pronunció su nombre completo y le mostró una orden de detención oficial. La antigua empresa de Sergio no había bromeado con sus amenazas. La dirección había denunciado la malversación de fondos a la policía, presentando un montón de pruebas irrefutables. Sergio fue acusado de robar una gran cantidad de dinero de la empresa y debía ser trasladado a comisaría para responder por sus actos entre rejas. Sergio queda detenido por un presunto delito de malversación de fondos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Acompáñenos ahora mismo, dijo el agente con firmeza, mientras sacaba unas esposas de su cinturón. Sergio retrocedió unos pasos, con el rostro blanco como el papel. Sacudió la cabeza con fuerza, sus lágrimas volvieron a correr por sus sucias mejillas. Suplicó a los agentes que le dieran un poco de tiempo, argumentando que su madre estaba gravemente enferma y que su hermana no podía hacerse cargo de las facturas médicas sola. Por favor, deme un poco de tiempo, señor. Mi madre está en estado crítico. No puedo dejarla así. Tenga piedad de mi familia, se lamentó Sergio, arrodillándose y abrazando las piernas de uno de los agentes en el pasillo del hospital. Pero la ley no conoce la piedad para los delincuentes. El agente, con firmeza, tiró del brazo de Sergio, le esposó las manos a la espalda y lo arrastró fuera del hospital. Lucía gritó histéricamente el nombre de su hermano, intentando agarrar el uniforme del agente. Pero una enfermera la detuvo rápidamente. Pilar, postrada en la cama, solo pudo derramar lágrimas de desesperación desde el rabillo de sus ojos. Su cuerpo no podía moverse, y su boca no podía pronunciar una sola palabra para defender a su amado hijo, que ahora era llevado como un detenido. Desde el día de la detención de su hermano, la vida de Lucía se convirtió en una tortura interminable. Sin la fuente de ingresos de Sergio y sin los lujos que su excuñada le había proporcionado, Lucía tuvo que abandonar la universidad al no poder pagar la matrícula. Su sueño de tener un coche nuevo y presumir de un estilo de vida de lujo se hizo polvo. Tuvo que buscar trabajo urgentemente para comprar la comida más barata y las medicinas de su madre. Sin experiencia y sin título universitario, solo consiguió trabajo como friegaplatos en una humilde casa de comidas de barrio, siempre abarrotada de gente desde el amanecer hasta la medianoche. Ese trabajo agotador destrozó todo el orgullo que le quedaba a Lucía, que siempre había sido arrogante. Tenía que pasar horas en cuclillas junto a un gran cubo de agua sucia y maloliente, fregando los restos de comida de una pila de platos que parecía interminable. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban ásperas, enrojecidas y llenas de ampollas por el contacto diario con un detergente de mala calidad. La dueña del local, una mujer de mediana edad muy severa, no dudaba en gritarle si la veía trabajar demasiado despacio. Trabaja bien. Qué lentitud para fregar. Si sigues holgazaneando, te descuento el jornal de hoy. Hay mucha gente ahí fuera deseando tu puesto, le gritaba la dueña, mientras pateaba un cubo vacío cerca de sus pies. Lucía bajaba la cabeza, sus lágrimas cayendo en el agua sucia. Se mordía el labio para reprimir los sollozos. Su mente volaba al pasado, cuando exigía miles de euros a su hermano, un dinero que resultó ser el fruto del sudor de la cuñada a la que siempre había odiado y despreciado. Un profundo arrepentimiento, que llegaba demasiado tarde, le desgarraba el alma. Mientras tanto, en una celda fría y sofocante de la comisaría, Sergio estaba acurrucado, con la espalda apoyada en los duros barrotes. La celda apestaba y la compartía con otros detenidos que lo miraban con desprecio y hostilidad. Su vista se fijó en un pequeño televisor colgado en una esquina del pasillo de la prisión. Las noticias emitían una prestigiosa gala de premios empresariales. En la pantalla apareció el rostro radiante de Carmen, que irradiaba éxito, independencia y la elegancia de una mujer de clase. Estaba en el escenario, recogiendo un premio como una de las mejores jóvenes directivas del año. Su sonrisa era sincera, elegante y feliz, en total contraste con la vida de Sergio, que ahora se pudría lentamente en una celda. Sergio se cubrió el rostro con las manos esposadas y lloró amargamente, lamentando la estupidez y la codicia que habían destruido su vida por completo. Pasaron varios meses desde aquella noche de tormenta. Un documento oficial, el más esperado, fue entregado finalmente en el lujoso chalet de Carmen. Era el acta de divorcio, emitida oficialmente por el juzgado, que declaraba que su matrimonio con Sergio estaba legal y religiosamente disuelto. No quedaban problemas, ni disputas por el patrimonio. Y lo más importante, no quedaba ningún parásito que se alimentara de su duro trabajo.
Carmen contempló aquel valioso papel con una sensación de inmensa liberación. La pesada carga emocional que la había lastrado durante años se había desvanecido. Se sentía renacida, una mujer fuerte dueña de su destino y su felicidad. Para celebrar su libertad y el nuevo capítulo de su vida, Carmen organizó una pequeña fiesta en el jardín trasero de su casa. El aire de la tarde era agradable, decorado con las luces tenues del jardín y una mesa larga con deliciosos manjares. No invitó a mucha gente, solo a su familia más cercana, y a unos pocos amigos íntimos que siempre la habían apoyado. El ambiente era cálido, familiar y lleno de risas. Ya no había tensión ni cansancio en el rostro de Carmen, solo paz interior y una profunda gratitud. Carmen se levantó en medio de sus invitados. Alzó una copa de zumo de frutas fresco y pidió la atención de todos. La sonrisa más dulce y sincera iluminó su rostro radiante. Muchas gracias a todos por no haberme abandonado nunca en los momentos más oscuros de mi vida. Hoy es la prueba de que atreverse a soltar lo malo siempre abre el camino a cosas mucho más hermosas. Brindemos por la libertad, la paz y la nueva vida que vamos a construir juntos a partir de hoy. Dijo Carmen con voz clara, fuerte y llena de vitalidad. Todos los invitados se pusieron de pie y alzaron sus copas, devolviéndole la sonrisa con orgullo y celebrando la victoria de aquella mujer fuerte sobre la opresión que había sufrido. Mientras Carmen disfrutaba de la cima de su felicidad y éxito profesional, la rueda del karma seguía girando sin piedad, aplastando a quienes la habían herido. Lejos del lujo de la casa de Carmen, la vida de Sergio, Lucía y Pilar continuaba arrastrándose en la sombra del largo sufrimiento que ellos mismos habían creado. En la cárcel, el destino de Sergio era miserable. Sin dinero para asegurarse una posición, se convirtió en el blanco diario de los presos más veteranos. Le obligaban a hacer los trabajos más sucios. Aquella mañana, estaba de rodillas en el suelo asqueroso del baño de la prisión, fregando el suelo mugriento mientras recibía insultos y empujones. Su cuerpo estaba delgado por la desnutrición, su rostro descuidado, y su dignidad como ser humano había desaparecido hace mucho tiempo. En un rincón polvoriento de la ciudad, Lucía seguía luchando por sobrevivir detrás de la pila de platos sucios. Ese día lloviznaba y el aire era gélido, pero no se atrevía a dejar de trabajar. La piel de sus manos estaba gravemente agrietada, y le dolía por la alergia al detergente barato. Apretó los dientes y siguió fregando. De vez en cuando, se secaba las lágrimas con la manga sucia de su ropa. Tenía que seguir con ese trabajo tortuoso si no quería que su madre muriera de hambre o por falta de medicinas en el hospital. Había perdido su juventud, sus amigos y su futuro por apoyar siempre la codicia de su hermano. En cuanto a Pilar, la mujer que antes era tan arrogante y de lengua afilada, ahora pasaba el resto de sus días postrada en una cama de un hospital público. La sala común estaba abarrotada. El aire era sofocante, y el ruido incesante. La parálisis permanente de la mitad de su cuerpo le había arrebatado la capacidad de hablar y moverse. Cada vez que las enfermeras la limpiaban con brusquedad, solo podía cerrar los ojos y gemir de dolor en silencio. Por las noches, lágrimas de amargo arrepentimiento corrían por sus mejillas. Su mente revivía una y otra vez el momento en que le gritó a Carmen. Las palabras no seas tacaña, que había pronunciado con tanta soberbia, resonaban en sus oídos como un látigo invisible que torturaba su alma sin cesar. Se dio cuenta, con un arrepentimiento infinito, de que había desechado a una nuera de oro por defender ciegamente a un hijo que resultó ser un delincuente y un estafador. Pero ya era demasiado tarde. El karma había cobrado su deuda. La historia se cierra con Carmen entrando con paso firme y seguro en su lujosa casa. Después de la fiesta, una fiesta, se sienta tranquilamente en su espacioso despacho, enciende el ordenador, abre un documento con el borrador de su nuevo proyecto empresarial, y empieza a trabajar con total confianza. Carmen ha demostrado al mundo que la bondad traicionada y pisoteada no destruye a una persona, sino que la forja, haciéndola invencible. La justicia universal siempre encuentra su camino. Y para Carmen, el futuro brillaba mucho más de lo que jamás había imaginado.